Buenas, David. Tú has averiguado muchas cosas que nos pueden ser útiles en el día a día, cosas prácticas, por así decirlo. ¿Qué destacarías de todo ello? ¿Cuáles de ellas destacarías? La que más me fascina es esta posibilidad de que aquello que pensamos no es un hecho, sino una posibilidad. Para mí esto cambió la forma completamente de ver todo lo que ocurría en mi vida. Otra de las cosas que me fascinó es lo que llamo la regla del PLAC. Y dice, una persona, un lugar, un animal o una cosa, de ahí lo de PLAC, no tiene la capacidad de hacerme sentir, sino solo la idea que mi cerebro ha asociado a esa persona, lugar, animal o cosa. Esto nos pasa constantemente. Todo el tiempo nos comportamos como si aquello que sentimos viene generado por los demás. Y estamos cansados de ver que personas que viven situaciones de vida muy similares tienen la capacidad de reaccionar de maneras muy diferentes. Por ejemplo, una ruptura sentimental. No todas las personas que les deja la pareja se sienten igual. Para unos pueden entrar en un episodio muy oscuro de su vida y otros pueden decir, uff, lo que me he quitado de encima. Si nosotros nos metemos dentro de la cabecita de esas personas, descubriremos que están pensando y sintiendo cosas. Es realmente cuando mi cerebro piensa no voy a encontrar a nadie que me quiera, que yo empiezo realmente a vivir esa ruptura como una pérdida, como algo muy intenso, como algo doloroso. Pero fijaos que si esa situación de vida viene acompañada de un pensamiento del tipo ¡fuh! De la que te has librado, vaya piñora que te has quitado de encima, la misma experiencia que puede ser una ruptura sentimental la vivimos de manera muy diferente. Por lo tanto, la regla de la propuesta, que es recordar que un pensamiento no es un hecho, sino una propuesta de mi cerebro para vivir una situación de vida, y la regla del PLAC, una persona, un lugar, un animal o una cosa, no tiene la capacidad de hacerme sentir, sino solo la idea que mi cerebro asocia, es algo que puede empezar a hacer que acerquemos la neurociencia a nuestro día a día. Y aquí hay una cosa muy interesante, que es empezar a preguntarnos, ok, mi cerebro propone pensamientos con la misma naturalidad que mi corazón bombea sangre o los pulmones aire. Es su función pensar. Pero ¿cómo me relaciono yo con ellos? ¿Qué hago cuando tengo en la mente ese pensamiento de no sé si estoy estudiando lo que he decidido, o ese pensamiento de no sé si quiero dejar esta pareja, o ese pensamiento de no sé si debería coger el otro trabajo? O sea, ¿qué hago cuando empiezo a entrar en este círculo que todos conocemos? Yo lo llamo la rueda de hámster o la lavadora. ¿Qué podemos hacer ahí desde un punto de vista práctico? Nuestro cerebro tiene todo un sistema que está capitaneado por el sistema ejecutivo que nos permite usar o tirar pensamientos. La idea es muy fácil. Imaginad que, no sé, saliendo del plató os torcéis un tobillo, como diría mi abuela, no quiera Dios. Pero imaginad que os torcéis un tobillo, os hacéis una lesión y os tienen que escayolar durante 40 días. ¿Qué está ocurriendo ahí a nivel fisiológico, a nivel muscular? Realmente cuando vosotros dejáis de usar la pierna porque tenéis esa lesión, estáis perdiendo un 5% de masa muscular a la semana y un 2% de masa ósea al mes. ¿Qué ocurre? Vuestro cerebro, vuestro organismo dice, bueno, si no se usa esta pierna, pues la tiro. Literalmente dejo de alimentarla, marco esas proteínas y no les doy de comer. Esto lo habéis visto todos. Cuando vamos más al gimnasio, pues nos ponemos como un croissant y cuando dejamos de ir, fideicos y empieza a salir el flotador por donde no queremos. Esto es una premisa de todo organismo vivo y se llama usar o tirar. Pues esto que es aplicable en fisioterapia y todos conocemos a un brazo, a una pierna o a un músculo, también es aplicable a nuestros pensamientos. Entonces, en cada situación de vida, mi cerebro hace su función, que es proponer un pensamiento, y yo puedo decidir si usarlo o no. ¿Cómo se hace esto? Con la atención. Cada vez que yo presto atención sostenida a un pensamiento, mi cerebro está interpretando que ese pensamiento es útil y, por lo tanto, la probabilidad de que me lo vuelva a proponer en una situación de vida similar aumenta. Si mi cerebro me hace una propuesta y yo no le presto atención sostenida, tenemos el caso opuesto. La probabilidad de que mi cerebro me lo vuelva a proponer en una situación de vida similar disminuye. En cierto modo, nuestro cerebro está todo el tiempo que nosotros le digamos si este pensamiento es útil o no. Pero ¿qué ocurre? Que como vivimos la vida sin saber cómo funcionamos, eso sí, tratando de hacerlo lo mejor posible,
con los conocimientos acerca de nosotros mismos que tenemos, tratando de luchar contra este pensamiento o tratando de hacerlo más positivo, le prestamos atención sostenida y le damos el mensaje contrario a nuestro organismo. Voy a poner un ejemplo. Imaginad que un pensamiento es como un león. Si yo empiezo a luchar contra ese pensamiento, contra ese león, tendré que prestarle atención sostenida para no salir corriendo en la misma dirección del león y que me meriende, ¿sí o no? Entonces tenemos que empezar a asumir de que cuando yo le presto a ese pensamiento atención sostenida porque quiero luchar o huir de él, lo que estoy consiguiendo es decirle a mi cerebro ese pensamiento es útil. Entonces, tratando de huir del pensamiento, le presto atención y aumento la probabilidad de que mi cerebro me lo vuelva a proponer. Ahí empezamos a vivir esta vida de rueda de hámster. Ahí empezamos realmente a, tratando de huir de estos pensamientos que no aparezcan, darle más protagonismo en nuestra vida. Y no lo hacemos, lo siento por la palabra, porque seamos idiotas. Lo hacemos simplemente porque no sabemos cómo funciona nuestra mente y nuestro organismo. Cuando yo empecé con esto, me di cuenta de que hay academias, universidades de todo. O sea, tú puedes estudiar peluquería, puedes estudiar informática, puedes estudiar medicina, pero en ningún sitio te enseñan cómo funciona tu mente y tu organismo de una manera práctica y aplicable al día a día. Muchas veces me digo a mí mismo que si yo hubiese sabido mucho antes todas estas cosas que he ido descubriendo e investigando, me habría ahorrado muchísimos disgustos. Así que, cerrando esta idea, cada vez que tu cerebro hace su función y es proponerte un pensamiento, en lugar de luchar o huir de él, puedes pararte y preguntarte, ¿me sirve este pensamiento para vivir este momento? Y la respuesta a esa pregunta no es un argumento racional. De sí, este pensamiento sí que me sirve, porque claro, este pensamiento... No. Es una sensación. Eso que estás sintiendo ha estado toda tu vida hablándote acerca de la utilidad de lo que piensas. Pero no lo vemos.